Primero, creo que no son disculpas sinceras, no son unas disculpas sinceras. Dos, son bastante tardías, pero además su expresión, que diría yo, tiene una alta carga también racista. Bienvenida, congresista Luque, a Exitosa. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días. ¿Qué le parece las disculpas del ministro Óscar Becerra? Primero, creo que no son disculpas sinceras, no son unas disculpas sinceras. Dos, son bastante tardías, pero además su expresión, que diría yo, tiene una alta carga también racista, ratifica lo que ha dicho. Y yo quiero recordar lo que ha dicho exactamente, Karina. Él que dijo, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza, donde una madre muere defendiendo a sus hijos. Y en fin, y ha dicho peores cosas más. Entonces, esta expresión grave que le ha dado, uno no espera que un representante político, menos de una cartera como es el Ministerio de Educación, descargue de esa manera sobre un conjunto de mujeres que son indígenas, que son aymaras, y que además evidencia que el señor tiene cero conocimiento de lo que significa la cultura en nuestras poblaciones. Las mujeres aymaras, Karina, siempre han ejercido sus derechos con sus hijos. Y cuando yo, por ejemplo, sin ser aymara, yo soy una mujer quechua, yo he ido a movilizaciones con mi hija, cuando han habido marchas por el 8 de marzo, han habido algunos plantones. Y en realidad aquí el cuestionamiento es por esa carga discriminatoria que el señor tiene hacia ese grupo de mujeres aymaras que las compara con un animal. Y eso tiene que ser reprochado no solamente políticamente, sino además penalmente. Y en nuestro Código Penal está establecido la discriminación. Y sus expresiones calzan, desde mi punto de vista, con una tipificación del delito de discriminación. Y lo que el señor, si tanto le preocupa, él puede hacer sus expresiones como quiere, pero lo que no puede es hacer una similitud de las mujeres aymaras con unos animales. Y por esa razón yo he presentado esta denuncia penal. Bueno, él, siendo ministro de Educación, debería conocer la cosmovisión de nuestras diversas expresiones culturales antes de hablar. Pero sí es cierto que aquí en Lima y en diversos partes del país, cuando hay enfrentamientos, y usted no lo puede negar, lo primero que se pone a salvo son a los niños. Karina, y creo tú, digamos que eres además una mujer que ejerce sus derechos de manera potente. Las mujeres no solamente estamos dedicadas a la crianza de nuestros hijos, cuando decidimos libremente ser madres. Las mujeres ejercemos también otros derechos. Ejercemos el derecho a expresarnos, ejercemos el derecho a la protesta pacífica, y lo que han hecho las mujeres aymaras es eso, han estado ejerciendo su protesta pacífica. Uno puede ver los videos y claramente ellas están protestando como protestan en sus territorios. Vino la policía y lanzó indiscriminadamente las bombas lacrimógenas. Por tanto, el cuestionamiento no debe ser a las mujeres, el cuestionamiento debe ser a la fuerza pública, a la policía, que por cierto el Ministerio del Interior ya le ha abierto investigación, inspectoría, ya ha separado a esos policías que era claramente de manera directa lanzando las bombas lacrimógenas, cuando eso no está permitido en los procedimientos, ni en ningún reglamento, ni en los manuales que se tienen. Porque ya se lo ha sabe abierto, bien que es cierto, pero yo lo que busco con esta pregunta es que también para las personas que no entienden la manera de pensar de nuestra diversidad, aquí en Lima estamos viviendo, aquí en Lima y en varias partes de nuestro país, lamentablemente, una conflictividad que ya desborda. Entonces, también hay que tratar de llevar un mensaje de que estas protestas algunas veces se puede convertir en un enfrentamiento. Entonces, ¿hay que tratar de proteger a los niños o no? Karina, los niños y cualquier persona que esté en una situación de vulnerabilidad tiene que ser protegido, por supuesto. En estas protestas hemos visto muertes de menores de edad, chicos, niños que incluso han sido heridos. Hay un joven, un niño de Pichanaki, que tiene 13 años, que tiene una bala en la columna.
que le dieron una operación, está caminando y está en permanentemente Exitosa. terapia, ahora nuevamente está viendo por su cuarta terapia. Entonces, el cuestionamiento y la observación tiene que ir al Estado, para que el Estado garantice y permita que en cualquier movilización el uso de la fuerza tiene que desarrollarse siempre siendo respetuosa de todos los temas. Yo, en este caso, las mujeres aymaras, por ejemplo, Karina, si ellas se movilizaban, estaban movilizándose de manera pacífica, que todos hemos visto a través de los videos. Si la policía no lanzaba nada, no hubiera sucedido nada. Ellos hubieran seguido ejerciendo de manera tranquila. Y permíteme hacer una comparación odiosa, pero lo voy a hacer. Pero cuando yo quisiera saber si mañana mujeres, no es cierto, de Miraflores, de otros lugares, que por ejemplo cuando han tenido estas marchas supuestamente contra el fraude, se han movilizado y hemos visto adolescentes menores, ¿la policía los ha gaseado? No los ha gaseado. Entonces hay un uso también diferenciado y discriminador. ¿Por qué aquí en Lima, cuando por ejemplo vienen pobladores de mi región, que son de distinto color, tenemos una identidad diferente, inmediatamente somos apartados y catalogados rápidamente como violentistas y estigmatización? Esas son las cosas que hoy, un 8 de marzo, deberíamos cuestionar. Y no estar cuestionando nuestro rol de madres, sino exigiendo cómo el Estado asegura y garantiza nuestros derechos fundamentales. Cuando la policía ve a unas madres que están con los niños en la espalda, de verdad deben tomar todas las previsiones para no lanzar los gases lacrimógenos de ninguna manera, por más que ellas hayan corrido y que ellos hayan estado haciendo una cadena humana, tenían a los bebés atrás y eso es reprochable. Y peor las declaraciones del ministro, porque no debe comparar con nadie a ninguna mujer y menos con animales. Quisiera yo aprovechar su presencia aquí para hablar un poco de los soldados que han muerto en Puno. Quiero ver su perspectiva, Exitosa. porque aquí hay de verdad demasiada polarización. Hay varias versiones. Está la versión de los sobrevivientes, está unas imágenes y la versión de un periodista que ha estado allí. Está la versión también en imágenes de Juli un día antes, donde se ve un pueblo agresivo contra los soldados. ¿Qué es lo que se puede sacar de allí? Solamente de que hay, de verdad, los peruanos nos matamos entre peruanos y que ya debe parar esto. ¿Qué cree usted que se debe hacer? ¿O qué ha pasado? Porque los sobrevivientes también están hablando y hay un periodista que cuenta otra versión y ya, de verdad, uno se queda en el medio de observador. Karina, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que lo primero es comprender cuáles son las características políticas, sociales y culturales de las cuales la región de Puno, la población quechua aymara de Puno, decide ejercer su derecho a la movilización. ¿Por qué para mí es importante hacer esta afirmación? Porque creo que si no se comprende históricamente, culturalmente, cuál es el sentir de la movilización de esta población, podemos caer rápidamente en estigmatizaciones y en descalificaciones sin comprender el tema estructural. Culturalmente, las comunidades aymaras son comunidades que toman decisiones colectivas, siempre solidarias. Cuando ellos, por ejemplo, tomaron conocimiento de cómo las mujeres que vinieron aquí a Lima fueron gaseadas, ellos en sus territorios se indignaron. Y de hecho, en la región de Puno, Karina, que yo he tenido la oportunidad de conocer por muchos años esta maravillosa región, yo puedo dar fe de que, por ejemplo, en muchos territorios las poblaciones son de manera diferente. Por ejemplo, Juli, sí, claro, nosotros conocemos que es de manera diferente y también los territorios aymaras cómo toman la ley, porque hemos visto durante este conflicto lo que ha pasado y también en otros conflictos, cómo se ha asesinado a un alcalde. Conocemos, nosotros lo hemos visto cómo es su cosmovisión, pero le dejo eso ahí, la he interrumpido porque nos tenemos que ir a una pausa comercial. Regresamos para que usted nos siga explicando qué es lo que hemos visto ahora con este tema que polariza tanto, porque hablan los sobrevivientes también y de verdad que nos estamos quedando atascados en un
conflicto de nunca acabar. Nosotros nos habíamos quedado conversando con la congresista Ruth Luque, estábamos hablando de lo que había pasado en Puno, lamentablemente dolorosísima esta muerte de los 6 soldados que tuvieron que cruzar el río Ilave, un río que está absolutamente congelado y que ha polarizado más a nuestra nación. Está un video de un día anterior de este suceso que se ve cómo se apedrea, que se tira piedras, bombardas a un grupo de soldados. Eso da cuenta de la agresividad. Hay también el testimonio de un periodista que es del mismo día, donde dice que los soldados no son atacados por nadie y que de cuenta propia alguien los manda, cruzan este río. ¿Por qué? Porque no se querrán enfrentar a la población, o quién sabe por qué, porque el río es tan helado que no se sabe por qué, si no es por una orden que tienen que cruzar este río. Luego también está el testimonio de los sobrevivientes, que hablan de la gran agresividad de la población. Yo estaba escuchando un testimonio que le han dado a nuestro corresponsal, a nuestro compañero que ha viajado de Lima hasta Ilave, ha hablado con él y decía que le habían tirado una piedra muy grande que le había caído en la espalda y narraba los terribles momentos que había vivido. Vamos a escuchar junto con la congresista este extracto de lo que dice el sobreviviente. Escuchemos. Esto se ocurrió en la mañana del día domingo, cuando nosotros estábamos con un rumbo, y ahí es donde la gente empezó a alertar a la gente, porque una persona empezó a tocar silbatos y vinieron con palos, guaracas, con vellanas, empezaron a todo insultarnos diciéndonos... ¿Cuántos grupos de personas era? Eran aproximadamente de 1.000 personas a 1.500 personas. ¿Qué manifestaban ellos? Decían que nosotros éramos unos asesinos, que nosotros éramos vendepatrias, que nos iban a matar, los vamos a matar, los vamos a linchar, es lo que nos dijeron. Y ¿qué acciones tomaron ustedes frente a esta situación compleja? Solo los calmamos, solo intentamos nosotros mismos nos calmamos, no hicimos nada. Mientras sí recibíamos de parte de la población, recibíamos bastantes guaracazos, aparte piedras, vellanas que hacen daño bastante. ¿Cuál es su estado de salud precisamente en estos momentos? Me siento muy débil, ¿no? Aparte de que me tiraron con una piedra aproximadamente de 7 a 8 kilos, que no puedo mover fácilmente mis pies, porque me tiraron en la espalda. ¿Qué pensaste en este momento cuando estaba siendo atacado? Muy bien, entonces, congresista Luque, este es un sobreviviente, un soldado muy joven que ha dado su testimonio para nuestras cámaras. Yo he hecho todos los elementos que tenemos. Karina, voy a seguir explicándote mi posición. Te expliqué en la primera parte, sí, que creo que es primero entender culturalmente cómo se desarrollan estas movilizaciones, y precisamente a raíz de esto queda claro que la población de Puno tiene además un sentimiento de alta indignación por las muertes, sí, por la forma permanente como ha sido estigmatizada de distinta manera y en distintos niveles. Y creo que eso es importante reconocer para comprender la complejidad y el cuidado que tiene que haber sobre cómo calificar y caracterizar a las personas de Puno, a quienes yo expreso mi mayor respeto. 2, quiero señalar que cualquier acto de violencia, de los niveles que haya, siempre lo he rechazado y yo me ratifico en eso. Sin embargo, creo que esta alta complejidad a la que estamos llevando, Karina, exige, y lo vuelvo a decir, respuestas políticas. Estamos entrando en un proceso donde solamente se está respondiendo con el imperio de la fuerza, con el imperio de la bala, y estamos viendo los resultados de esa acción táctica que el gobierno está desarrollando. Y ese es el nivel de confrontación al que se puede llegar. Lo que ha sucedido con los soldados es sumamente grave, gravísimo. Y yo espero, Karina, que haya una investigación exhaustiva, autónoma e independiente, porque también tiene claro que en los fueros castrenses muchas veces los niveles de superioridad tienen un efecto
sobre las personas que han sido víctimas. Y aquí quiero recordar quiénes son las víctimas, Karina. Se trata de soldados, algunos cabos, que eran del servicio militar voluntario, que creo que ni ganaban 320 soles. Si no me equivoco, llegaban a ganar 320 a 350. Gente de la zona, incluso varios de ellos padres de un teniente gobernador, de otro. Y hemos visto cómo desesperadamente la población busca salvarlos. Nadie entiende cómo es que ellos decidieron entrar. Se habla de una decisión que hubo de arriba y la gente de la zona sabe perfectamente que este es un río peligroso donde no se puede cruzar. Ya nos enteramos con los hechos que los soldados no sabían ni siquiera nadar, pero además fueron expuestos a ingresar en esas condiciones cargando bultos. Por eso es que para mí es importante hablar de una investigación objetiva, autónoma y que dé garantías para determinar las responsabilidades. Y yo sí creo que hay responsabilidades por el cargo de los altos mandos, porque en una situación de esta naturaleza, sí se tiene que Karina, investigar. Solamente yo le quería decir una cosa. Ayer tuve al ministro de Justicia aquí y me dijo que no habían dejado de tratar de dialogar. Habían tratado de dialogar una y otra vez, todos los días, a cada rato, a cada hora, y eso se condice con lo que las entrevistas que nosotros hemos hecho en este programa con diferentes actores de la sociedad que quieren reactivarse y no pueden. Y además hay miedo para hablar, ¿no? Porque después van y yo no sé qué puede pasar con su negocio, pero sí hay miedo, porque pueden hablar hasta un nivel. Entonces, y no se quiere hablar por cuestiones ideológicas y por cuestiones de miedo. Entonces, cuando no se hallan estos caminos, yo no sé qué están haciendo los congresistas, por decir, los de Puno, no pueden ir a su región. Y usted me dice también que usted ha ido varias veces, conoce, ha podido contactar, hablar, tratar de llegar a estos alcaldes que tienen ideología de izquierda para abrir caminos de consenso, porque así no se puede llegar a ningún lado, a ninguno. ¿Hay que dialogar o no? Creo que en eso sí estamos bastante de acuerdo, que con el diálogo vamos a empezar por algo. Karina, el tema es que aquí requiere esto respuestas políticas. Cuando no hay un actor político legitimado por la población, que no se le reconoce, y a la señora Boluarte no se le reconoce como una presidenta legítima, no tiene la autoridad política. Y por eso es que creo que es importante las salidas políticas. Ya, por sí, eso es que creo que el tema del adelanto de elecciones... Pero lo que pasa es que el adelanto importante. de elecciones está en las manos del Congreso, y mire lo que es el Congreso de la República. Karina, yo he marcado mi posición política. Yo sé, lo he pero dicho en la Comisión el bloque de Constitución, magisterial ayer me dijo, imposible, no se puede, porque nosotros queremos la Asamblea Constituyente, y no se puede. Entonces, eso ya quedó descartado. No quieren, y la extrema derecha se quiere quedar hasta el 2026. No se puede. Y además, solamente es Puno que está en esta situación por ahora. Entonces, hay que encontrar las maneras. Y si usted conoce tanto de la visión, ayude, por favor, para que se pueda llevar a un diálogo. Eso se lo digo a todos los congresistas, que traten de ayudar. Los congresistas de Puno están aterrados, no los quieren ver, los detestan, no pueden ir y se quieren seguir quedando. Ojalá que usted, Karina, pueda ayudar. Para terminar. Sí, para terminar, Karina. Por eso creo que es importante actos y gestos concretos. Por ejemplo, el Congreso de la República ha aprobado la comisión investigadora para el tema de esclarecer las muertes y heridos. Hasta ahora no se constituye. Demoró casi más de Sí, pero el adelanto de elecciones es un gesto importantísimo. Tienen que haber gestos, por ejemplo, de emplazamientos políticos y de interpelaciones, y me ratifico también en censuras a ciertos ministros que no contribuyen para generar mensajes de claridad y de empatía política en esta grave situación. Sí. 3, creo que es importante que todas las fuerzas políticas hoy representadas en el Congreso entiendan que nuestra presencia hasta el 2026 no es posible. No es posible. Y sí hay que generar un cauce democrático totalmente institucional.
y hay que Totalmente ponerse de acuerdo para eso. con usted. Pero Y en ese también marco, le Karina, ruego que si necesitamos- usted tiene la llegada, si usted tiene la llegada y puede y conoce a la población, como nos ha dicho en este momento, que trate de llegar, de colaborar, de abrir caminos, de hablar con esas autoridades que han cerrado todo tipo de comunicación. De repente usted es una buena interlocutora. Muchísimas gracias a Ruth Luque, que ella está por el adelanto de elecciones, pero sus compañeros no, y la gente quiere que se vayan todos, desde la presidenta hasta los congresistas. Muchísimas gracias por estar aquí, la hemos escuchado atentamente.